Cuando imaginé que no iba a volver, encontré al amor llamando aquí a mi puerta. Como un silbido suave y en mucha calma, escuché tu voz decirme así: vuelve a mí, regresa porque te has ido. Vuelve a mí, recuerda quién eres tú. Cuando imaginé que no iba a volver, encontré al amor llamando aquí a mi puerta. Como un silbido suave y en mucha calma, escuché tu voz decirme así: vuelve a mí, regresa porque te has ido. Vuelve a mí, recuerda quién eres tú. ¿Qué tal, familia? Muy buenas noches, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga en este día. Como siempre yo les digo, hicieron bien en conectarse. Hoy tenemos nuestra sesión número 10 acerca del Espíritu Santo. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dios ha sido grande en misericordia con nuestras vidas y nos ha permitido llegar hasta la sesión 10. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema que es un poquito controversial, pero si lo estudiamos se van a dar cuenta que en realidad es muy sencillo. Es un tema sencillo de tratar, tiene puntos importantes, pero básicamente es algo muy sencillo de tratar, pero por falta de conocimiento y por escuchar a muchas personas decir lo que piensan y no ir fundamentados con la Biblia, se presta para malas interpretaciones y temas, como les decía al principio, un poquito controversiales. Así que vamos a orar y mientras le damos una esperita a las personas que se conectan, que se vayan conectando, vamos a orar y iniciamos. Invito que me ves allá en tu casa, que estás en tu sofá sentado o en la habitación, en la cama con tu familia, frente al televisor, donde estés. Cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón y vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Permítenos en esta noche, Señor, que podamos aprender acerca de ese precioso Espíritu Santo que junto con tu Hijo nos has enviado. Espíritu Santo, provéete hoy de la palabra correcta, Señor. Usa mi vida, Espíritu Santo. Llévate de mí toda emoción, Señor, toda carnalidad, Señor, todo pensamiento humano, Señor, y permite que todos juntos, Señor, tanto mis hermanos que están allí en sus hogares o en el lugar donde ellos se encuentren ahora, que tú, Espíritu Santo, puedas traer revelación, entendimiento, sabiduría, y que todos juntos podamos ser unos discípulos de Cristo, unos discípulos de las cosas espirituales, que podamos conocer, Señor, para que no podamos decir que nunca se nos dijo, que nunca se nos advirtió, sino que podamos ser edificados sobre la roca firme, que tú seas nuestro fundamento, Señor, y que no se cumpla
el versículo en nosotros que dice que por falta de conocimiento el pueblo fue destruido, sino que por el contrario, que todo lo que podamos aprender nos sirva para aumentar nuestra fe, para echar fuera todo temor y para edificar y construir tu reino en este planeta, Señor, que tanto lo necesita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, muy bien. El tema de hoy es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 12, Mateo capítulo 12. Vamos a leer del 31 al 32. Dice así: por eso les digo que a todos se les perdonará todo pecado y toda blasfemia. Son palabras de Cristo. Pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Cabe aclarar que es importante que partamos desde lo siguiente. Y es que la máxima expresión del Evangelio, o la gloria del Evangelio cristiano, es la obra de Jesucristo, ¿cierto?, que hizo con su completa expiación para los pecadores, o sea, la obra de la cruz. Esa es la máxima expresión de amor de nuestro Evangelio cristiano, amén. Es más, anticipándose a esto, el profeta Isaías, se los leo acá así rápido para que podamos ir entrando. El profeta Isaías en el capítulo 1, el versículo 18 dice: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? ¿Quedarán blancos como la nieve? ¿Son rojos como el púrpura? Quedarán como la blanca lana. Isaías capítulo 1, verso 18. Fíjense que toda la Biblia, así como analizamos el tema de la unción del Espíritu Santo y de la tipología del aceite y todo esto que terminó en la unción de la iglesia, que es el Espíritu Santo dirigiendo, fíjense que también la obra de la redención, o sea, del perdón de los pecados, ¿cierto? De la fe en que Cristo puede limpiar los pecados y puede traer salvación, eso está también profetizado desde toda la Biblia. Aquí Isaías lo vemos en Isaías capítulo 1, versículo 18. Así el Señor prácticamente ofreció perdón al rey David por sus pecados como adulterio, deshonestidad, homicidio. El Señor Jesús también, o Dios, en su infinita misericordia también le ofrece perdón a la mujer adúltera de Lucas capítulo 7, al hijo pródigo que malgastó su vida viviendo desenfrenadamente en un país lejano, a Simón Pedro, que juró 3 veces que no conocía a Cristo. Eso es una blasfemia, pero vamos a ir avanzando en el tema. Él ofreció el perdón también a los líderes judíos que lo clavaron en esa cruz. Él ofreció perdón a Saulo de Tarso, que sin misericordia perseguía a cristianos y los hacía a algunos hasta negar en nombre de Dios y que abandonaran su fe, o si no, los asesinaba. También perdonó al miembro de la iglesia que se acostó con la mujer de su padre. Y así hay una cantidad de ejemplos, no solo bíblicos, sino también en nuestras historias de estas generaciones. Hemos visto historias en donde una persona que ha asesinado a otra o ha cometido actos atroces, lo condenan, va a la cárcel y en la cárcel conoce a Cristo y se arrepiente y ya va a pasar toda su vida en la cárcel porque son las consecuencias de sus actos, porque todos nuestros actos tienen consecuencias. Pero sin embargo conoció al perdón y ahora sirve a Cristo en la cárcel. Y Dios hace como quiere, pero a lo que voy es que
como decía el texto que leímos en el versículo 31, dice, por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, ¿cierto? Estamos en la primera parte del texto. Así yo quiero decirte también en esta noche que Dios también te ofrece el perdón a ti. No importa qué tan grande sea tu pecado, como hablábamos el domingo, no importa cuántos errores hayas cometido, si tienes fe y crees en el Señor Jesucristo y en la obra redentora y tomas acciones para corregir tu camino, Dios te perdona. Dios tiene perdón para hacerlo. Amén. La sangre de Cristo prácticamente o sin lugar a duda nos limpia de todo pecado. Esto es algo que fundamenta nuestra fe cristiana y fundamenta lo que el mismo Cristo está diciendo allí, que a todos se les perdonará cualquier pecado, ¿cierto? Pero eso es en base a que las personas aceptan a Jesús en su corazón, creen en Cristo y comienzan una obra de santificación. Son perdonados, pero comienza un proceso de santificación que eso lo hablaremos más adelante. Amén. Quiero que pensemos por un momento en que así que Cristo nos limpia de todo pecado y que algunas personas, ¿cierto?, podrían argumentar que no es justo perdonar a personas que han cometido pecados más atroces. La gente a veces piensa que robarse un esfero, ¿cierto?, o decir groserías o insultar a alguien en la calle cuando te frenan en el carro, ¿cierto? O cualquier cosa es menos terrible que no sé, que caer en adulterio o que no diezmar o asesinar a una persona. Y para nuestra manera de ser y nuestra justicia humana, puede que sí, puede que no sea tan chocante para nuestra moralidad robarme un esfero que mirar a una mujer con otros ojos, ¿cierto? Pero quiero decirte que en realidad el perdón no tiene nada que ver con la justicia. Nada que ver. Porque si fuera por justicia, honestamente, ninguno realmente tendría acceso. Todo, en realidad, tiene todo que ver, en realidad, el perdón con la inmensidad de la misericordia de Dios. Porque Él, escucha esto, libremente ofrece el perdón al más vil de los pecadores. Libremente lo ofrece. O sea, prácticamente el Evangelio es asequible a todos. Todo aquel que crea en Jesús, todo aquel que reconozca su pecado y reconozca su condición, tiene acceso al perdón y se puede sentar a la mesa espiritual y recibir de Dios. Esa es como empezamos el discipulado de hoy. Esa es la gloria del Evangelio. Eso es como el clímax del Evangelio, que una persona que estaba muerta en sus delitos y en sus pecados puede por un instante escuchar el Evangelio, sus ojos son alumbrados, descubre la verdad de lo que él es, que es un pecador que está destinado a irse al infierno, ¿cierto?, si no se arrepiente, pero encuentra a Cristo, ve el amor de Cristo, ve la obra que el Espíritu Santo puede hacer y se acerca, reconoce su condición a través de la fe y Dios entrega el perdón. Amén. No sé si alguna vez vieron la caricatura de Daniel el Travieso y su pequeño amigo Joe. Y hay una escena, una caricatura que ellos dos van saliendo de la casa de la señora Wilson, ¿sí?, con sus manos llenas de galletas, así, todos contentos. Y Joe, el amigo de Dani, le dice, me pregunto qué hicimos para merecer esto. Y Daniel, de una manera sabia, responde, la señora Wilson nos da galletas no porque nosotros seamos buena gente, de buena familia, sino porque ella es buena gente. Así mismo es Dios, familia. Dios concede el perdón hasta el pecador más atroz que usted se pueda imaginar. No porque ese pecador, o sea, nosotros, ¿cierto?, hayamos hecho algo para merecerlo, sino porque la misericordia de Dios es impresionante. Es así. Esa es la realidad. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios
del que Cristo está hablando aquí en Mateo, lo que leímos, Mateo capítulo 12, verso 31, que dice: por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia. Pero, dice, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará a nadie. Entonces, ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué es blasfemar? Porque si dice que es capaz de perdonar a un asesino, si Jesús fue capaz de perdonar a Saulo de Tarso, que era una persona que perseguía a la iglesia y mataba a cristianos y los hacía negar la fe y los hacía desertar. Esa era la misión de él, que era lo más anticristiano posible. Y Dios perdona eso. Dios perdonó a Pablo. Perdonó a Pedro cuando le dijo: usted es de los discípulos de Jesús, mire cómo habla, mire cómo está vestido, mire. Y empieza a decir groserías, a decir: no, yo no conozco, y habló mal de Cristo, yo no conozco a ese. Y empezó a blasfemar y a decir cosas, ¿cierto? Haciéndose pasar por un incrédulo. Y esto nos abrió un poquito el espacio para que podamos entender qué significa blasfemar y por qué no se le perdona a una persona que blasfeme contra el Espíritu Santo, que vamos a ir avanzando. Primero entendamos qué es blasfemar, ¿vale? Muy bien, quiero que veamos Primera de Timoteo 1:13, que es casualmente es lo que le estaba contando de Pablo, pero aquí Timoteo. Es una carta que Pablo le escribe al joven Timoteo y lo está como consolando y le está diciendo: mira, sigue adelante. No importa si has pecado, si tu pecado jamás va a ser mayor que la gracia de Cristo, porque has creído en Cristo. Sigue adelante, arrepiéntate, que nadie tenga un poco tu juventud, guárdate esto, lo otro, sigue adelante, camina. Como que lo está alentando en toda esa carta, pero fíjense en lo que dice Pablo en el 1:13. Estoy en Primera de Timoteo, si no lo he dicho, capítulo 1, versículo 13. Miren, ¿qué versión es esta que tengo acá? La NTV. Miren lo que dice. Primera de Timoteo. A ver, leo acá para que me oigan bien. Primera de Timoteo 1:13 dice. A ver, leemos. Se me perdió. Primera de Timoteo. Miren lo que dice. 13 dice: a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. Miren, blasfemaba Pablo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia. Y miren, aquí está la respuesta. Y porque era un incrédulo. Porque era un incrédulo. Blasfemar, en otras palabras, es no creer, ¿cierto?, en lo que Cristo está haciendo. Por eso Jesús dice estas palabras en Mateo. Un tipo de blasfemia que se vio con los dirigentes judíos era que ellos primero no creían en Cristo, ¿cierto? En la obra que Cristo estaba haciendo no creían y empezaron a decir: echa fuera los demonios por el poder de Belcebú. Sí, de Belcebú. O sea, primero estaban negando que Cristo tuviera realmente al Espíritu Santo y que fuera una obra de Dios. Y remataron diciendo que no era obra de Dios, sino que era la misma obra de Satanás, ¿cierto? El hecho de que hayan, de una u otra manera, atribuido lo que Cristo estaba haciendo a Satanás no es la blasfemia en sí. La blasfemia en sí reposa en la incredulidad, en rechazar a Cristo en este momento. En el contexto de Mateo es rechazar el testimonio de Cristo en ese instante. Miren, ahora les explico por qué dice: cuando me blasfemen a mí, porque dicen, lean en Mateo 12, 31, 32, dice: a cualquiera que pronuncie alguna palabra en contra del hombre, en contra del Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, se le perdonará.
Aquí vemos en Primera de Timoteo que dice Pablo, y yo blasfemaba el nombre de Cristo, pero sin embargo se perdonó. Pero ¿por qué no se perdona al Espíritu Santo? ¿Acaso el Espíritu Santo es superior a Cristo o qué es lo que pasa? Bueno, les explico. En el texto dice que no blasfemar contra el Espíritu Santo porque es pecado. ¿Saben qué es lo que significa? Es que, acá está. Primero, escuchen, Dios envió a Juan el Bautista. Y él fue el que empezó a testificar acerca de Cristo y acerca de este nuevo plan de redención en el que se iba a empezar a regir toda la humanidad. Y él empezó a preparar el camino, lo que hablábamos hace 15 días en discipulado anterior. Juan el Bautista empieza a preparar el camino y empezó a dar testimonio. Los que creían se acercaban a él, pero habían unos que no creían, ¿cierto? Bueno, todavía tienen una oportunidad, esos que no creían. ¿Van entendiendo? Luego, el mismo Padre envía a Cristo Jesús. Desaparece Juan de la escena y aparece Cristo Jesús. Empieza Cristo Jesús a hacer su ministerio, a hacer la obra de Dios a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Empieza a bautizarlos con el Espíritu Santo, empieza a hacer todo lo que Dios vino a hacer, ¿cierto? Y a morir en la cruz. Unos creyeron, otros no creyeron. Como Pablo. Pablo no creyó. Pablo, cuando estaba Cristo en la tierra, Pablo jamás creyó. No fue un apóstol de Jesús que caminó con Jesús los 3 años y estuvo a hombro con Cristo haciendo su ministerio y fueron amigos. Pablo no creyó. Antes lo que hizo Pablo fue ser un total blasfemo y imponerse, usar toda su autoridad, todo su dinero, toda su capacidad, todas sus ideas para frenar el crecimiento de la iglesia y para destruir el propósito de Dios. ¿Cierto? Pero sin embargo, para Pablo había otra oportunidad, que es la tercera oportunidad y es la última. ¿Cierto? Se va Cristo, voy a ir despacio para que no se pierdan. El Padre envía a Juan el Bautista que empieza a testificar de primeras. Es el primer testimonio de la gracia de Dios, de lo que viene a ser Dios, el nuevo pacto que iba a regir como lo conocemos hoy. Desaparece Juan, que ha sido enviado por el Padre, y aparece el testimonio de Cristo para que también sigan creyendo, las personas sigan conociendo al Padre. Porque como dijo Cristo, el que me ve a mí, ve al Padre. O sea, la misión de Jesús es venir a revelar el corazón del Padre a todos nosotros. Ocurre todo el plan de redención, muere Cristo en la cruz, Cristo es llevado al cielo y antes de irse dijo, y les voy a enviar al Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, ahora es el Espíritu Santo, atención, ahora es el Espíritu Santo el que da testimonio, ¿cierto? De la obra de Cristo y de la obra del Padre. Aquellos que rechazan el testimonio del Espíritu Santo ya no tienen nada más que hacer. Por eso es que es algo que es imperdonable, que entre comillas, si lo analizamos bien, es una persona que no puede abrazar y acercarse al Espíritu Santo porque no cree en Él, porque lo rechaza. Inmediatamente Dios no puede acercarlo a Él. ¿Me explico? Una persona que es incrédula, que rechaza abiertamente el testimonio de Cristo, el testimonio de la obra del Espíritu Santo y lo rechaza con desdén, no creyendo, hasta en el peor de los casos, diciendo que eso es algo malo. Esa persona automáticamente se inhabilita para recibir el perdón de Dios, se inhabilita para acercarse a la gracia de Dios. Se inhabilita y en realidad eso es blasfemar. Eso es blasfemar, familia. En el contexto del capítulo de Mateo, ¿cierto? En este contexto, de una otra manera, nosotros comenzamos a entender que el pecado imperdonable, por decirlo así, es no creer
en la obra del Espíritu Santo. Y aparte de eso, con un agravante mayor, que es atribuirle al diablo la obra del Espíritu Santo, ¿me entienden? Y prácticamente, primero tuvieron la oportunidad con Juan el Bautista, aquellos en su momento, luego con Jesucristo, ¿cierto? Y ahora nosotros, la humanidad, con el Espíritu Santo. Por eso es que Cristo dice, a mí me pueden rechazar. Ya entienden un poco más el versículo. Dice, es como si Cristo hoy en día estuviera con nosotros y dice, miren, yo vengo a hacer la obra del Padre, el Padre fue el que me envió, bueno, todo lo que él predicaba, ¿cierto? El reino de los cielos es esto, es lo otro, tan, arrepiéntanse, etcétera, etcétera. El mensaje del Evangelio. Pero Cristo dice, a mí me pueden rechazar. Si no quieren creer, si no quieren creer, blasfemar, ¿cierto? Porque una persona que no cree termina hablando mal. Una persona que no cree en algo, pues termina rechazándolo y termina hablando mal. Y esa opinión, el ser humano es así, se planta en una opinión y esa convicción o esa autojustificación o autopensamiento que tiene, eso empieza a crecer, porque el ser humano está diseñado así, para construir, para hacer, tanto en lo malo como en lo bueno. Entonces empiezan a profundizar en ese pensamiento de rechazar a Cristo, de no queremos a Cristo, hasta llegaron a decir que era un demonio, que eran obras de un demonio lo que hacía Cristo, hasta que terminaron, imagínense, crucificándolo en una cruz. Entendemos que todo eso hacía parte de un plan soberano de Dios, porque Dios está por encima siempre moviendo los hilos. Pero Cristo dice, miren, no quieren creer en mí, me quieren blasfemarme a mí, hablar en contra de mí, listo, eso se les perdonará. El ejemplo es el apóstol Pedro, cuando, no, yo no lo conozco, empieza a decir groserías, o el apóstol Pablo, que dice, ahí mismo él dice con su propia boca, cuando le escribe a Timoteo, dice, yo blasfemaba, pero Dios fue bueno, pero él da la respuesta de por qué blasfema, cuál es el producto de la blasfemia, es la incredulidad. Dice Cristo, bueno, no crean en mí, ¿cierto? Pero si no creen después en el Espíritu Santo, cuando yo ya no esté, eso, ahí yo ya, o sea, como que Dios dice, mire papito, yo ya hice todo por usted, aquí está el camino, está todo, pero si ya las personas no creen en la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Si van a blasfemar acerca de la obra del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Yo ya no puedo hacer nada. Eso ya no ya es el pecado imperdonable, porque no tienen acceso al perdón, no tienen acceso a reconciliarse otra vez con Dios, ¿cierto? Porque no hay manera de acercarse a Dios nuevamente, ¿cierto? Sino es a través de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, el único camino, la verdad y la vida al Padre. ¿Sí me entienden? ¿Me entienden un poco? Entonces, miren, quiero leerles esto. A ver, déjenme, yo me salgo de acá. Miren, quiero leerles esto tal cual como está acá. Esto es un comentario bíblico que me pareció muy acertado acerca de la blasfemia y acerca de lo que les estoy tratando de explicar en mis palabras, acerca de cómo Dios envió el testimonio de Juan el Bautista, luego Dios envía el testimonio de Jesucristo y de terceras envía ya al Espíritu Santo a hacer el último testimonio, porque es que estamos, como hemos aprendido, estamos en la dispensación del Espíritu Santo, ¿cierto? Ya los antiguos profetas y todo dejaron el camino listo, las profecías listas. Juan el Bautista apareció para sellar con broche de oro todas esas profecías antiguas, porque dice que el espíritu de Elías era el mismo espíritu de Juan el Bautista, y Juan el Bautista selló y puso, o sea, prácticamente hizo el camino rojo y preparó todo y desapareció. O sea, ya dejó de testificar, ¿cierto? Apareció Cristo, el segundo testimonio acerca del Evangelio, de la salvación. Y luego aparece el Espíritu Santo, lo que les he estado tratando de explicar. Miren, voy a leer tal cual como está. ¿Cuál es el pecado imperdonable del que se habla del 28 al 30? Es mucho más que un pecado de palabras, porque las palabras proceden del corazón.
Y allí es donde yace el pecado o está el pecado. Si es tan solo un pecado de palabras, ¿por qué se puede perdonar la blasfemia contra Jesús, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo acaso más grande que el Hijo de Dios? No. Jesús dejó en claro que Dios puede perdonar y perdonará todo pecado. El único pecado imperdonable es rehusar confiar en Jesús. Lo que les estoy diciendo. Cuando Jesús les advirtió a los líderes judíos, en realidad lo estaba haciendo a la nación judía. Escuchen. Podían rechazar al Hijo de Dios mediante él, mientras él, leo nuevamente, podía rechazar al Hijo de Dios mientras él estuviera en la tierra. Y Dios no los juzgaría inmediatamente. Escuchen. Porque en Lucas, miren esto, en Lucas 23:34, que es en la crucifixión, Cristo, antes de morir, Jesús dice unas palabras que pesan mucho y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Están conmigo? Pero en cuanto al Espíritu Santo que vino en Pentecostés y los creyentes hicieron muchas obras maravillosas, los líderes seguían, escuchen, negándose a creer. Muchos de los líderes siguieron negándose a creer. Esa fue su última oportunidad. Rechazaron la evidencia y murieron en incredulidad. Atención, rechazaron la evidencia, ¿cierto? Lo que pueden ver y oír con sus ojos, y murieron en incredulidad. Pecaron contra el testimonio del Espíritu y no pudieron ser perdonados. En el sentido más estricto, hoy no puede haber pecado imperdonable, porque nunca hemos visto a Jesús en la carne y en la tierra. O sea, nunca lo hemos visto así como nos vemos nosotros el domingo en la iglesia. Pero el pecador que resiste el testimonio del Espíritu y rechaza a Cristo comete el pecado que Dios no puede perdonar. ¿Entienden? Todos nuestros pecados han sido perdonados. Y si pecamos contra Dios, podemos confesarlo y Él nos perdonará. Entonces, concluyendo el tema, que lo más evidente que salta a nosotros a la vista es que la incredulidad o la falta de fe termina en una blasfemia, porque se rechaza y se mira con desprecio lo que hace el Espíritu Santo en este tiempo. ¿Entienden? Por eso ya sé que entienden un poco más el pasaje, que quiero que lo leamos para que podamos ir cerrando el tema. Leamos el pasaje de Mateo, con lo que empezamos y con lo que nos abrió el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Voy a volver a leer el versículo para que ahora sí, con la luz de la palabra de Dios y con más entendimiento de todo el contexto, de toda la historia de la iglesia y del Espíritu Santo, usted pueda entender por qué Cristo está diciendo estas palabras. Vuelvo y leo. Mateo capítulo 12, 31 y 32 dice: Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, o sea, incredulidad. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, habrá paréntesis en su cerebro, Jesucristo, cuando pisó la tierra, Hijo de Hombre, se le perdonará. Pero a futuro, el que hable
contra el Espíritu Santo, ¿cierto? No tendrá perdón ni en este mundo, ni en el venidero. Amén. Sé que si has nacido de nuevo y eres un cristiano genuino, ¿cierto? No te preocupes que el pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo jamás no tienes la capacidad de cometer ese pecado, ¿cierto? No tienes la capacidad porque has creído en Jesús. El simple hecho de cuestionarte si, ¿será que alguna vez yo he blasfemado? Porque la gente a veces inconscientemente, como empecé el discipulado de hoy, es un tema muy controversial porque a veces la gente no discierne como lo hemos hecho hoy y se llegan a hacerse preguntas como ¿será que yo he blasfemado contra el Espíritu Santo? ¿O estoy blasfemando? ¿O una cosa o lo otro? El simple hecho de preocuparte de que si has blasfemado o no has blasfemado, eso ya sienta un precedente en tu vida de que jamás vas a poder cometer el pecado imperdonable, ¿cierto? Porque en ti hay fe, ¿cierto? Porque con la fe agradas a Dios y todas las personas que Dios ve agradables, ¿cierto? A través de su fe en Cristo, pues Dios es grande en misericordia y perdona, ¿cierto? Recuerden como al principio yo leía, perdonó al rey David, ¿cierto? De sus adulterios, de sus deshonestidades, de sus homicidios. Perdonó a la mujer adúltera de Lucas 7. Perdonó al hijo pródigo que se fue por allá a malgastarse el dinero y a hacer todo en su carne lo que quiso. Perdonó a Simón Pedro por negarlo 3 veces. A su amigo, a que le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia, tú eres uno de los principales. Y si ustedes estudian en realidad la Biblia de los Hechos de los Apóstoles y investigan la historia, en realidad cuando Cristo partió, el ministerio o la obra del Espíritu Santo tuvo 2 pilares. Uno que fue Pedro y los apóstoles, que ellos fueron planeados para predicar a los suyos, o sea, a los judíos. Y también predicaba a algunos gentiles y eso, pero digamos que el fuerte de ellos era predicarle a los judíos, o sea, era importante y Dios lo tenía sumamente planillado, por decirlo así, o diseñado para que fuera así. Y luego perdona a Saulo de su blasfemia, ¿cierto? Porque Saulo confiesa y dice, Dios mío, creo que tú existes, perdóname por todo lo que quieres que haga, le dice. Y bueno, y en fin, o sea, de una otra manera, Dios lo hace nacer de nuevo a Pablo y es perdonado de la blasfemia que tuvo contra Cristo. Y otro pilar del movimiento, de lo que Cristo estaba haciendo, que era, dice la Biblia que el ministerio de Pablo fue hacia los gentiles, era un evangelista. Dios lo convirtió a él en un evangelista en potencia, al apóstol Pablo. Fíjense cómo, no sé si es casualidad o el azar, pero sabemos que en Dios no hay nada que sea al azar. Dios tiene todo planeado y Dios permite todas las cosas. De los 2 apóstoles, entre comillas, más importantes o los más influyentes, en donde se desprendió todo lo que vivimos hoy como iglesia, ambos blasfemaron. Ambos blasfemaron a Cristo. ¿Cómo la ven? Pero eso nos hace ver que la misericordia de Dios es gigante, que el amor de Dios es gigante. Amén. Quiero terminar este 10º discipulado sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Sé que han entendido el tema. Es claro, sé que es claro que, repito ya para cerrar, que Jesús dice que no se le perdonará la blasfemia. Entienda blasfemia como incredulidad, ¿cierto? O algo así, como desprecio, rechazo. Que no se le perdonará ese rechazo, ese desprecio a los que lo hagan al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque después de que rechacen al Espíritu Santo ya no va a venir otro Cristo a morir otra vez, ya no va a venir otro Juan el Bautista, ya
ya lo que sigue es cuando Cristo venga por su iglesia. O sea, en otras palabras, es como si Dios les estuviera diciendo, muchachos, yo ya me voy, queda el Espíritu Santo. Gente, a todos les digo, no muchachos, a la gente que no conoce, que no cree, yo ya me voy, yo les dejo al Espíritu Santo. Esa es su última oportunidad para ser salvos, para acercarse a Dios, en lo único que hay vida eterna, porque ustedes mueren, ustedes no tienen la manera de ustedes mismos crear vida y tener vida eterna. Ustedes necesitan la salvación que Dios les da. ¿Entienden? Yo sé que entienden. Quiero hacer énfasis en lo que realmente a nosotros como iglesia, como cristianos, nos apele más, que es ver la misericordia de Dios. Porque de este texto que leímos de Mateo, hay que hablar acerca de la blasfemia del Espíritu Santo porque estamos dentro del discipulado hablando del Espíritu Santo, pero en realidad es un tema muy sencillo y es algo que no es difícil de entender. Es más glorioso cuando Cristo dice, y a todos se les va a perdonar sus pecados. Eso me parece a mí glorioso. Y quiero leerles el primer mensaje que predicó John Wesley. John Wesley en la ciudad de Londres. Él se convirtió al cristianismo el 24 de mayo de 1738 en Londres. Y el primer mensaje que él dio después de tener un proceso de reencontrarse y decir, así como Saulo dijo, soy un pecador, he pecado, ni siquiera soy digno de merecer esta honra, y conoció el Evangelio y Jesucristo se le reveló a su corazón a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Miren las primeras palabras de John Wesley en público hablando de su fe. Y ustedes saben que John Wesley fue el precursor o fue el pionero de todo el avivamiento casi que a nivel mundial acerca del Espíritu Santo. Miren esto, y con esto nos vamos. Dice, algunos dirán que este perdón es una doctrina incómoda. No, está llena de consuelo para todos los pecadores, que todos los que creen en Él no serán avergonzados. El Señor, que está sobre todos, es rico en misericordia para con todos los que le invocan. Aquí hay un consuelo tan alto como el cielo y tan fuerte como la muerte. Otros podrán decir, ¿qué? ¿Misericordia para todos? ¿Para Zaqueo, un publicano ladrón? ¿Para María Magdalena, la prostituta del pueblo? Escucho a alguien preguntar. Entonces, ¿incluso yo puedo esperar misericordia? Sí puedes. Tú, que estás afligido, ten ánimo. Tus pecados te son perdonados, tan perdonados que ya no reinarán más sobre ti. Sí, y el Espíritu Santo dará testimonio de que eres hijo de Dios. Oh, buenas nuevas, nuevas de gran gozo, enviadas a todas las personas. Cualquiera que tenga sed, venga a las aguas, venga, compren sin dinero y sin precio. Cualquiera que sean sus pecados, cualquiera que sean tus pecados, aunque sean rojos como el carmesí, aunque sean más que los cabellos de tu cabeza, esa es nueva. Regresa al Señor y Él tendrá misericordia de ti. Regresa a Dios, a nuestro Dios, el cual es amplio en perdonar. El fundamento de toda nuestra predicación es el perdón. Es que el perdón se debe predicar primero. Qué lindo. Esta fue la primera predicación que dio John Wesley en el año en el que él recibió al Señor y se convirtió. Amén. Así que ten paz. Si te has preocupado si alguna vez has cometido el pecado imperdonable, pues ten paz, porque eso ya es una clara evidencia de que no lo has cometido y no lo vas a cometer. Amén. Más bien debemos es orar para que el Señor tenga
misericordia de aquellos que en su incredulidad, como Pablo, el apóstol, blasfemó acerca de Cristo y en su incredulidad blasfeman acerca del Espíritu Santo. Ojalá que estas personas no se hagan sordos espirituales y no puedan morir en esa incredulidad, porque una persona que muere en incredulidad es lo que dice Cristo. Son personas que al final no conocieron a Cristo y no pudieron alcanzar la gracia y la misericordia y no alcanzaron el perdón. Amén. Así que bueno, espero que haya quedado claro el tema de la blasfemia, que con esto podamos adquirir sabiduría y poder instruir a otros cuando tengamos la oportunidad y se hable acerca de ese tema, que en realidad la iglesia cristiana lo toca muy poco y por eso mismo es que se genera tanta controversia y tantas teorías y cosas bobas. Amén. Así que bueno, qué bueno que estuvieron ahí conectados. Ya llevamos 45 minutos más o menos, 50. Creo que es suficiente. Esperamos que nos podamos volver a ver dentro de 15 días para nuestro siguiente discipulado, que el tema es muy lindo. El tema es muy lindo. Les doy un pequeño adelanto y es pidiendo al Espíritu Santo. Pidiendo, cuando pides, cuando buscas, cuando pides. Y es algo que nos llena de mucho gozo, de verdad. El Espíritu Santo es increíble. No voy a decir nada para que podamos tener un orden bien chévere en los discipulados. Bueno, vamos a orar. Inclina tu rostro ahí y vamos a darle gracias a Dios por el discipulado de hoy. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo, por permitirnos hoy aprender un poco más de ti. Gracias por la misericordia increíble que has tenido con nuestras vidas al vernos con amor, al perdonar nuestros pecados, Señor, y aún al guardarnos de la incredulidad, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por protegernos de nosotros mismos, de nuestros errores. Cúbrenos con tu gracia, Señor. Protégenos de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios deseos, de nuestra carne, de lo que nosotros creemos que quizás está bien, pero no está bien, Señor. Espíritu Santo, continúa trabajando en nuestras vidas, continúa formando el carácter de Cristo en nosotros, Espíritu Santo. Continúa siendo nuestro amigo, nuestro ayudador, nuestro consolador, Señor, nuestro sanador. Nosotros nos abandonamos en tus brazos, Espíritu Santo. Creemos que tienes todo el poder, que ha sido enviado por el Padre y ha sido confirmado por el Hijo para que nos puedas hoy guiar, nos puedas hoy bendecir con tus palabras, con tus intenciones, con tus diseños, porque sabemos que todo lo que tú hablas es lo que habla Cristo y todo lo que habla Cristo es lo que habla el Padre. Por eso hoy, Espíritu Santo, bendícenos con tu presencia. Gracias por este tiempo en el que podemos estudiar tu palabra, que podemos edificarnos y somos consolados de una u otra manera, Señor. Te bendecimos y te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 15 días a esta misma hora y por este mismo canal. Chao.